La vela número 32 se apagó justo cuando mi padre pronunció la sentencia. Mi pequeña Sofía, de 6 años, me apretó la mano con fuerza. Esperaban que llorara, que hiciera las maletas y desapareciera en la noche madrileña. Se equivocaron. Esperé a que la casa quedara en silencio. Preparé un café solo bien cargado y abrí la caja archivadora que guardaba en el armario. Luego marqué el número de mi abogada. Yo, Lucía Navarro. Me incliné hacia adelante mientras el calor de las 32 velas aún me rozaba la cara. La luz bailaba en los ojos de mi hija. Pide un deseo. Mamá. La voz cristalina de Sofía cortó el silencio opresivo del comedor. Cerré los ojos. Durante 6 años mi deseo había sido siempre el mismo. No un marido. Ni un ascenso en el estudio Diseño Horizonte de Madrid. Ni una vida distinta. Solo esto, paz. La frágil estabilidad que había construido para mi hija con mis propias manos. Aquí. En la casa donde crecí. En las afueras de Pozuelo de Alarcón. Soplar. Las llamitas desaparecieron y una columna de humo blanco con olor a cera y azúcar subió al aire. Los aplausos fueron débiles. Quebradizos. Se apagaron demasiado rápido y... En el silencio que llegó después. La habitación se congeló. Mi padre, Ramón Navarro, estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba. No había aplaudido. Apoyó las palmas abiertas sobre la madera pulida. Lucía, dijo. Su voz no era alta. Era peor, calmada. Medida. Como si estuviera hablando de una reforma menor del ayuntamiento. Tu madre y yo hemos estado hablando de tu situación. Sentí un escalofrío en el cuero cabelludo. Se ha convertido en un escándalo. Continuó. Con mirada plana. Somos una familia respetable. Una madre soltera es una vergüenza para la familia. Las palabras flotaron en el aire. Espesas y tóxicas como el humo de las velas. Vergüenza. Lo había dicho. Después de 6 años pagando yo las facturas. Arreglando goteras y manteniendo a flote las finanzas tambaleantes de esta familia. Yo era la vergüenza. Tienes 24 horas para desaparecer. Sentenció. Lo miré fijamente. El glaseado de la tarta sin tocar parecía grotesco. Una máscara azucarada sobre algo podrido. ¡Feliz cumpleaños!, canturreó Sofía. Ajena a todo. Su manita buscando la mía bajo la mesa. Su agarre era cálido y pegajoso de glaseado. Fue lo único que me mantuvo sentada. Fue lo único que importaba. Mi mirada recorrió la mesa. Los invitados. Mi familia. Mi madre. Pilar. Miraba fijamente su regazo. Retorciendo la servilleta de lino hasta convertirla en una cuerda torturada. No me miraba. Mi hermana gemela. Marta. Estaba al lado de su marido. Víctor. Marta me observaba con una sonrisita tensa en los labios. Aún no era de suficiencia. Era de anticipación. Esperaba la explosión. Víctor solo parecía incómodo. Los ojos saltando de Ramón a mí. Un hombre atrapado en un fuego cruzado del que claramente no quería formar parte. Pero ya había elegido bando. Esto era una emboscada. Estaba coordinada. Ramón no había terminado. Miró a mi hermana. Tu madre y yo,
Anunció como si otorgara un título nobiliario. Hemos decidido regalar esta casa a Marta y Víctor. Ellos son una familia como Dios manda. Se merecen un buen comienzo. La habitación se inclinó. Regalar la casa. Esta casa. Mi mente no entró en pánico. No se enfureció. Hizo lo que yo había entrenado como diseñadora de interiores, catalogar. Se convirtió en un libro de cuentas. Los números desfilaban detrás de mis ojos con precisión automática y helada. El tejado. El goteo del desván hace 2 inviernos. La mancha oscura que se extendía por el techo de la habitación de invitados. El suspiro pesado de Ramón. La casa se está cayendo a pedazos. Lucía. Nosotros ya no tenemos para eso. Nunca lo tuvo. Lo tuve yo. 20.000 euros transferidos directamente al constructor de tejados. El recibo estaba en la caja archivadora de colores en mi armario. La cocina. Los electrodomésticos verde aguacate de 1978. La instalación eléctrica que olía a ozono cada vez que se usaba la tostadora. Yo había usado mi descuento profesional en el estudio. Yo había dirigido la obra. Pagado al electricista. Pagado los armarios nuevos. Pagado las encimeras de cuarzo. Ramón las había elogiado. Pasando la mano por la piedra lisa y fresca como si hubieran salido de su propio buen gusto. Los suelos. La tarima de roble que se había combado en este mismo comedor. Esa no la pagué. La hice yo misma. 3 fines de semana largos con una lijadora orbital alquilada. El polvo metiéndose en mi pelo. Mi piel. Mis pulmones. Sofía había ayudado dibujando con tiza en el suelo antes de poner el barniz nuevo. El dolor de espalda me duró 1 mes. La caldera. El jardín. El recibo del IBI que cubrí el año pasado cuando las inversiones de Ramón se fueron al garete. El libro de cuentas seguía desfilando. Había metido decenas de miles de euros y miles de horas de mi propio trabajo en esta casa. No como alquiler, sino como inversión. Como propietaria. La sonrisa de Marta floreció por fin. Era triunfal. Había ganado. Por fin. Definitivamente. Había ganado. Alargó la mano y la puso sobre la de Víctor. Un gesto de posesión. Ellos eran una familia como Dios manda. El agarre diminuto de Sofía en mi vestido se apretó. Ahora ella también lo sentía. El cambio en el aire. Lo equivocado. No miraba a su abuelo. Me miraba a mí. Su carita se nubló de confusión. Me hice una promesa a mí misma. Una barra de acero se clavó en mi columna. Aquí no. No montaría el espectáculo que todos habían venido a ver. No lloraría. No gritaría. No delante de mi hija. Giré la cabeza despacio hacia mi padre. Encontré sus ojos azul pálido y fríos. Mi voz. Cuando salió. Era aterradora de tan serena. No temblaba. Era baja. Precisa y cortó la tensión asfixiante. Repite eso. No era una pregunta. No era una súplica. Era una exigencia. Estaba probando los cimientos. Estaba presionando la grieta para ver quién se acobardaba. Nadie lo hizo. La expresión de Ramón no cambió. Simplemente me devolvió la mirada. Un patriarca tallado en hielo. La sonrisa de Marta flaqueó un segundo. Molesta porque yo no me había desmoronado.
Los dedos de Pilar retorcieron la servilleta tan fuerte que pensé que se rompería. Silencio. El reloj de pie del pasillo marcaba los segundos. Fuerte como martillazos. Rompí el duelo de miradas primero. Me volví hacia mi hija y fabriqué una sonrisa. Parecía estirar arcilla fría. ¿Sabes qué? ¿Cariño? Ya es muy tarde para ti. Vamos a leer un cuento. Empujé la silla hacia atrás. Las patas raspando la tarima que yo misma había lijado. Levanté a Sofía de su silla elevada. La acomodé en mi cadera. Sus bracitos rodeándome el cuello. Su mejilla contra mi clavícula. Ella era mi escudo. Feliz cumpleaños. Mamá. Susurró de nuevo. Esta vez como pregunta. Gracias. Mi vida. Susurré. Besándole el pelo. Salí del comedor. No miré atrás. Sentí sus ojos clavados en mí. Un peso físico de expectativa. De decepción porque el drama se había pospuesto. Subí las escaleras enmoquetadas. Mis pasos medidos. La casa me parecía ajena. Las paredes se cerraban. Ese pasillo con las fotos familiares que yo había colgado. La alfombra que yo había elegido. Parecía la casa de una extraña. En la habitación de Sofía mantuve la actuación. Leímos, buenas noches. Luna. Señalé al ratoncito. La arropé. El olor de su champú de fresa contrastaba con la podredumbre de abajo. Le aparté el pelo de la frente. Eres una niña muy lista. Susurré. Te quiero más que a todas las estrellas. Y yo a ti. Mamá. Sus ojos ya se cerraban. Esperé hasta que su respiración fue profunda y regular. La besé una vez más. Luego me levanté y fui a la puerta. La cerré despacio hasta que el pestillo hizo clic y cerré la puerta al fingimiento. Me quedé sola en el pasillo. La luz tenue proyectando sombras largas. La máscara se rompió. Apoyé la frente contra la madera pintada fresca de la puerta. No lloré. Llorar era un lujo. Llorar era lo que ellos esperaban. En cambio, escuché. Los murmullos ahogados de sus voces subían desde abajo. No discutían. Murmuraban. El sonido de una reunión que termina. De una misión cumplida. Mi mente retrocedió. No al libro de cuentas esta vez. Sino uniendo puntos. Encajando piezas. Meses de conversaciones en voz baja que se cortaban en cuanto yo entraba en la cocina. Mi madre colgando el teléfono bruscamente la semana pasada. Cara pálida. Solo un teleoperador. Había balbuceado. Marta haciendo preguntas casuales pero incisivas sobre mi bonus del estudio. Sus ojos demasiado brillantes. ¿Y el folleto? Lo había encontrado 2 semanas atrás. Atascado en la trituradora de papel. Ramón había maldecido la máquina. Lo saqué. Un folleto brillante de un banco regional. Conversión de capital inmobiliario. Había supuesto que era para su jubilación. Lo tiré sobre su escritorio y lo olvidé hasta ahora. Las llamadas cortadas que había oído. Solo necesitamos las firmas finales. Ya está todo tramitado. Todo encajó con la claridad aterradora de un plano. No se trataba de moral. Nunca se trató de que yo fuera una vergüenza. A Ramón no le importaba eso. Le importaba una cosa, el dinero.
No solo querían echarme. Necesitaban echarme. Habían hecho un movimiento. Habían hipotecado la casa. Y yo. La mujer que había pagado sus facturas. Era el cabo suelto. El único obstáculo. Me separé de la puerta. Una calma extraña y fría se instaló sobre mí. Habían cometido un error fatal. Creían que yo era la madre soltera frágil, emocional y deshonrada que habían etiquetado. Creían que haría las maletas. Creían que huiría. Me habían dado 24 horas. Bajé por el pasillo hasta mi habitación. No como una víctima desahuciada, sino como una propietaria a punto de hacer auditoría. Las siguientes 24 horas no iban de marcharme. Iban de poseer. Mi dormitorio era un santuario. Pero esa noche era un centro de mando. Me quedé en la oscuridad. La adrenalina del pasillo por fin retrocedía, dejando una claridad fría y dura. Esto no era un estallido espontáneo de decepción paterna. Era el movimiento final de un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Mi mente retrocedió. Un fundido suave y cinematográfico a 6 años atrás. Había estado en este mismo porche. No como diseñadora de 32 años, sino como refugiada de 26. Sofía era un peso de 3 kilos en su silla de coche. La cara roja y gritando. Su padre. Un hombre que había prometido un futuro. Había desaparecido. No mandó mensaje. No llamó. Simplemente se evaporó, dejándome con un recién nacido. Una cicatriz de cesárea y un alquiler de 2 años que no podía pagar. No hubo melodramas en mi regreso. No llegué llorando, suplicando techo. Llegué porque era el único movimiento lógico. Tenía una hija. Esta era la casa donde crecí. Eran mi familia. Mi padre, Ramón, había puesto las condiciones con la misma frialdad transaccional que usó esta noche. Él y mi madre sentados a la mesa de la cocina. Puedes quedarte en tu antigua habitación. Por supuesto. Había dicho Ramón, juntando los dedos. Pero estamos jubilados. No se espera que financiemos esto. Hizo un gesto vago hacia el bebé dormido en mis brazos. Te ayudaremos con el cuidado de la niña, ofreció Pilar, con voz más fina de lo que recordaba. Así que tú podrás trabajar. Cortó Ramón. Cubrirás tus gastos y contribuirás al mantenimiento de la casa. Las facturas son importantes. Lucía. Es una propiedad grande. Esperamos que pongas de tu parte. Asentí. Me pareció justo. Me pareció lógico. Era adulta. No sería una carga. Por supuesto. Dije. Es un contrato. Ramón sonrió entonces. Una expresión tensa y satisfecha. ¿Exacto? Un contrato. Pero yo lo había tratado como tal. Y sabía instintivamente que ellos no. Desde mi primer sueldo en el estudio Diseño Horizonte empecé a documentar todo. Era un reflejo nacido de la supervivencia. De que me hubieran quitado la alfombra bajo los pies por el padre de Sofía. La confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Compré una simple caja archivadora acordeón. Luego fundas de plástico de colores, verde para suministros. Pagaba el gas, la luz, el agua, las facturas seguían llegando a nombre de Ramón. Las metía en la funda con mi extracto bancario del pago electrónico.
Para las reparaciones mayores. Los 20.000 euros del tejado. La caldera nueva. La reforma de la cocina. Cada factura. Cada copia de cheque. Cada tarjeta del constructor, azul para el IBI. Que había pagado 2 veces en los últimos 3 años cuando las inversiones de Ramón se fueron al traste, amarillo para la compra y suministros del hogar. Todo. Hasta las malditas bombillas. Mi pulcritud de contable no era una manía. Era mi armadura. Era la única prueba de que había cumplido mi parte del trato. Era socia de esta casa. No inquilina. Era propietaria. Y ellos lo sabían. Esa conciencia había sido la fuente de la tensión. El ruido estático silencioso que había crepitado bajo la superficie de nuestras vidas durante años. Las conversaciones que morían en cuanto yo entraba en la habitación. Bajaba las escaleras. Oía el rumor bajo de mi padre y la respuesta cortante de Marta. Y en cuanto mi pie tocaba la tarima del recibidor, silencio. Solo el tic-tac del reloj de pie. Ah. Lucía, decía mi madre, girándose desde la encimera, con una sonrisa demasiado brillante. Estábamos hablando del club de lectura. Siempre el ruido de papeles. El golpe suave de un cajón cerrándose. Mi mente se enganchó ahora en un recuerdo concreto. Nítido y terriblemente claro. Fue hace 3 o 4 meses. Entré en la cocina. Mi madre estaba en la encimera. Una carta en la mano. Sobre con ventana. Me vio y se sobresaltó físicamente. Deslizando la carta bajo un montón de catálogos tan rápido que tiró el salero. Solo correo basura. Balbuceó. Quitando granos de sal de la encimera. Le temblaba la mano. Otro recuerdo. Más reciente. El mes pasado. Marta estaba de visita. Estaba en el comedor. De espaldas a mí. Su bolso de cuero caro sobre la mesa. Metía algo dentro. Un folleto brillante. El mismo que luego sacaría de la trituradora. El del banco. Cuando se giró y me vio. Me regaló una sonrisa deslumbrante y falsa. Solo comparando tarifas. Lucía. Ya sabes. Víctor siempre buscando el próximo gran negocio. Eran mentirosos. Eran conspiradores. Las palabras fragmentadas que había oído en el último año de pronto cobraron sentido. Ya no eran ruido aleatorio. Ramón al teléfono en su despacho. Voz baja, hay que asegurar la garantía. Marta en un susurro enfadado a mi madre en la lavandería, si la titularidad no está clara. Todo se viene abajo. Pilar. Con voz quejumbrosa, pero todas las firmas Ramón. ¿Estás seguro? Era un mapa. Mi cerebro de diseñadora lo trazó. Un esquema limpio de traición. Motivo, dinero. Las finanzas de Ramón eran un desastre. La envidia de Marta era un pozo sin fondo. ¿Y su marido? Víctor. Un oportunista sin voluntad. Querían la casa. El activo. Método, fraude. Habían usado mis aportaciones económicas para mantener la casa a flote mientras conseguían un préstamo contra ella. Un préstamo que requería firmas. Un préstamo que no podían obtener si yo era reconocida como copropietaria. Así que tenían que borrarme. El numerito moral de esta noche. La indignación fabricada. La vergüenza de mi maternidad soltera era solo la tapadera.
La justificación para ejecutar el desahucio exprés de 24 horas. No solo me echaban. Estaban cubriendo sus huellas. Cogí el móvil. Mis manos estaban perfectamente firmes. No llamé a la policía. Esto no era asunto de pasión. Era asunto de derecho. Busqué un solo nombre. Nora Hidalgo. Nora y yo habíamos sido compañeras de piso en la universidad. Mientras yo dibujaba planos y estudiaba teoría del color, ella resaltaba jurisprudencia y memorizaba sentencias. Era la persona más disciplinada que conocía. Cuando aprobó la oposición, se metió en litigios civiles con un enfoque terrorífico. Era todo ángulos afilados. Trajes negros y una voz que nunca. Jamás. ¿Vacilaba? Una voz cero drama. Contestó al tercer tono. Nora Hidalgo. Nora. Soy Lucía. Lucía. Son las 11:30 de la noche. ¿Quién ha muerto? Esa era la versión de Nora de un chiste. Mi familia o están a punto. Mantuve la voz tan plana como la suya. Le di los hechos. Limpios y estériles. La fiesta de cumpleaños. El ultimátum. Dijo que una madre soltera es una vergüenza para la familia. Me dio 24 horas para irme. Hubo un segundo de silencio. Nora no procesaba la emoción. Procesaba los datos. Dijo que va a regalar la casa a Marta y Víctor. Regalar. Repitió Nora. La palabra sonaba absurda en su boca. Ramón no puede regalar la titularidad completa. No sin la firma de tu madre. Y aún así Lucía. ¿Qué más? Llevo 6 años pagando todas las facturas. Reparaciones. Impuestos. Tengo los recibos. Bien. La voz de Nora se afiló. Eso te da interés equitativo. ¿Qué más? Creo que han pedido un préstamo contra la casa. Les he oído hablar. Firmas. Garantía. Encontré un folleto del banco. Creo que falsificaron mi firma o me saltaron completamente. Creo que me echan para ocultarlo. Otra pausa. Más larga. Oí el clic tenue de su teclado. Lucía, dijo. Y su voz era un instrumento quirúrgico. No hagas las maletas. No hables con ellos. No llores. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. ¿Me escuchas? Te escucho. Necesitas encontrar los papeles esta misma noche. Ahora. Es arrogante. Los tendrá en su despacho. Vas a encontrar el contrato del préstamo. Los extractos del banco. Cualquier cosa con el logo de ese banco. ¿Y luego? No los toques. No con las manos desnudas si puedes evitarlo. Pero no te preocupes por eso ahora. Fotografía cada página de borde a borde. Asegúrate de que el texto se vea claro. Tu móvil pondrá la hora en cada imagen. Esos metadatos son tu amigo. Demuestran cuándo lo encontraste. Demuestran el descubrimiento del fraude. Luego me envías todo el álbum encriptado. ¿Entendido? Fotografiar. No tocar. Enviarte. Sí. Esto ya no es una disputa familiar. Lucía. Es una escena del crimen. Ve al despacho. Consigue las pruebas. Luego vete a tu habitación.
Cierra con llave y espera mi llamada. Nos movemos al amanecer. La línea se cortó. Me quedé en el silencio. El móvil pesado en la mano. Escuché. Los murmullos de abajo habían parado. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Marta y Víctor marchándose. El motor de su coche arrancó y se alejó por la calle. La casa se asentó. Oí el clic de la televisión apagándose. Pasos en el recibidor. El andar pesado de Ramón. El ligero y nervioso de Pilar. No hablaban. Subieron las escaleras. Sus pasos eran lentos. Esperé. Pasaron mi puerta. No se detuvieron. No llamaron. Para ellos yo ya me había ido. Un problema resuelto. Oí la puerta de su dormitorio al final del pasillo. Clic. Cerrada. Esperé. Conté hasta 100. Hasta 200. La casa estaba quieta. El único sonido era el zumbido de la nevera 2 pisos más abajo y la respiración tranquila de mi hija a través de la pared. Sofía dormía. A salvo. Sin enterarse. Me quité el vestido que había llevado para mi fiesta. Me puse una camiseta negra y pantalones de yoga negros. Fui al armario y saqué mis deportivas. Me las puse. Apretando los cordones. Las suelas de goma se sentían seguras sobre la tarima. Me sentía como una ladrona en mi propia casa. Abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro. Salvo por la pequeña luz de noche cerca de las escaleras. Me moví entre las sombras. Sin hacer ruido. No tenía miedo. El miedo se había quemado. Dejando algo frío y con propósito. Esta no era solo mi casa. Era la de Sofía. Yo había pagado cada teja. Cada tabla del suelo. Cada vatio de electricidad. Caminé hacia las escaleras. Hacia el despacho de mi padre en la planta baja. El silencio que me rodeaba no era miedo. Era destino. El reloj de pie del recibidor dio la 1. El tañido pesado y resonante vibró a través de las tablas. Un latido metálico lento en la casa dormida. Me quedé al pie de las escaleras. Mis deportivas silenciosas sobre la madera pulida. La puerta del despacho estaba a 3 metros. Un rectángulo oscuro de roble bajo la luz de luna que entraba por la ventana del salón. Crucé el recibidor. Mi cuerpo. Una sombra entre sombras. No me sentía hija. Me sentía operativa. Mi mano firme y fría. Alcancé el pomo de latón pesado. No lo giré. Solo apoyé la palma. Sintiendo el metal frío y liso. Escuchando. La casa estaba profundamente dormida. Los crujidos y gemidos leves de una estructura antigua asentándose eran los únicos sonidos bajo el tic-tac implacable del reloj. Apliqué presión. Girando el pomo despacio. El mecanismo estaba bien engrasado. Silencioso. El pestillo se retrajo con un suave chasquido engrasado. Esperé 10 segundos completos. Ningún sonido de arriba. Ningún movimiento. Empujé la puerta. Se abrió hacia adentro sobre bisagras silenciosas. Abriendo un camino hacia la oscuridad. No estaba cerrada con llave. Me quedé en el umbral un momento. Dejando que el significado calara. No era un descuido. Era arrogancia. Era un desprecio profundo e insultante.
¿Por qué iba a cerrar con llave el despacho? Yo solo era Lucía. La hija emocional y deshonrada. La que se suponía que estaba arriba ahora. Llorando sobre una maleta. Derrotada. No era una amenaza. Era un problema que, en su mente, ya estaba resuelto. Esa arrogancia era la primera grieta en sus cimientos. Su primer error crítico. Me deslicé dentro, cerrando casi la puerta detrás de mí, dejando solo una rendija de luz del pasillo. El aire del despacho era distinto. Estaba viciado. Olía a papel viejo, betún para cuero y el leve toque ácido de la colonia de mi padre. Era el olor de su autoridad. Una gran ventana salediza dominaba la pared del fondo y la luna, brillante y casi llena, proyectaba largas franjas pálidas sobre la alfombra y el borde del escritorio. No necesitaba la luz principal. El escritorio era un monolito de caoba. Una fortaleza comercial en el centro de la habitación. Era su trono. Me acerqué. Mis deportivas sin sonido sobre la gruesa alfombra persa. Mi objetivo era el cajón superior derecho. El principal. Toda su vida estaba en ese cajón. Puse los dedos en el tirador de latón ornamentado y tiré. No se movió. Estaba cerrado. Por supuesto. La puerta sin llave era el insulto. El cajón cerrado era la caja fuerte. Ahí guardaba lo que importaba. No su familia, sino sus negocios. No perdí tiempo buscando en los otros cajones. Conocía a mi padre. Era una criatura de hábitos contundentes. Un hombre que creía que sus rutinas eran estrategias astutas. En realidad eran dolorosamente predecibles. Me giré y pasé el escritorio hasta la credenza contra la pared. Una fila de marcos plateados estaba en posición de firmes. Ramón recibiendo un premio empresarial local. Ramón graduándose en la universidad. Y en el centro, un marco pesado y ornamentado con una foto de su propio padre. Mi abuelo. Miré su cara. Un retrato severo y profundamente arrugado de los años 80. Había sido carpintero. Un hombre que trabajaba con las manos. Y nunca había confiado en la vida fácil y pulida que su hijo había construido. Sentí un pinchazo familiar. No de culpa, sino de alianza. Él habría odiado esto. Metí la mano detrás del marco pesado. Mis dedos rozaron el respaldo de terciopelo. Luego subieron hasta la repisa polvorienta de madera de la credenza y ahí estaba. Las yemas de mis dedos rozaron un trocito de metal afilado. Una sola llave de latón sujeta por un trozo amarillento y quebradizo de cinta adhesiva. El mismo escondite que usaba desde que yo tenía 12 años. Cuando me colaba aquí a leer sus cartas privadas. Creía que nadie lo sabía. Mi madre lo sabía. Marta lo sabía. Yo lo sabía. Solo nunca hablábamos de ello. Su previsibilidad era un regalo. Despegué con cuidado la llave de la madera. La cinta vieja crujió. Un sonido tan fuerte como un petardo en el silencio absoluto. Me quedé rígida. Escuché. Mi propia respiración suspendida. La casa contuvo el aliento conmigo. El reloj de pie siguió. Tac. Tac. Nada. Ningún movimiento arriba. Ningún crujido de cama ni pie tocando el suelo. Solté el aliento despacio y volví al escritorio. La llavecita fría en la palma. Me arrodillé sobre la alfombra.
El ojo de la cerradura era pequeño. ¿Oscuro? Deslicé la llave. Estaba dura. Tuve que moverla. Un chasquido metálico fuerte y seco. El sonido fue horrorosamente alto. Retumbó en mis oídos como un disparo. Esperé de nuevo. 30 segundos. Mi corazón no corría. Golpeaba. Lento y pesado. Un tambor pesado contra mis costillas. Boom. 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 Silencio. Tiré del tirador del cajón. Esta vez se deslizó sobre guías de madera pesadas. Un suave y caro susurro de madera contra madera. El cajón se abrió lleno de papeles. Un caos desorganizado de sobres. Formularios grapados y documentos. Este era el verdadero mapa de la mente de mi padre. Lo vi inmediatamente. El logo del banco. El mismo águila azul profundo del folleto que había sacado de la trituradora. Estaba en media docena de sobres. Mis ojos escanearon rápido. Metódicos. No buscaba extractos. Buscaba un contrato. Y lo encontré. Era un sobre estándar con ventana. Pero no había sido enviado por correo. Era una copia de archivo. A través de la ventanita de plástico transparente. Impreso en letras gruesas y negras. Estaba mi nombre. Lucía Navarro. Un pico de adrenalina pura y fría me atravesó. No era miedo. Era la emoción eléctrica de la confirmación. La rabia estaba ahí. Pero limpia. Enfocada. Como un láser. La voz de Nora resonó en mi cabeza. Fotografiar. No tocar. Pero tenía que ver qué había dentro. Mis dedos. Firmes como los de un cirujano. Se deslizaron bajo la solapa sin sellar. Saqué el contenido. Era un fajo de quizá 10 páginas. Papel bond pesado y crujiente. La primera página era una portada. Contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Mis ojos saltaron del título a los números. Importe del préstamo, 20.000 euros. Una oleada de náusea caliente subió por mi garganta y la tragué. 20.000 euros. Una cantidad barata y desesperada. Lo justo para cubrir las deudas de tarjetas de Marta. Lo justo para financiar cualquier inversión falsa en cripto que Víctor hubiera propuesto. Pasé las páginas estándar. Mis dedos yendo a las de firmas. Y ahí. En la línea de deudor. Lo vi. Deudora principal, Lucía Navarro. Codeudor, Ramón Navarro. No solo me habían saltado. Me habían convertido en la deudora principal. Habían falsificado mi firma para cargarme la deuda y luego planeaban echarme de la misma propiedad que la garantizaba. Era tan sencillo. Tan sociópata y tan increíblemente estúpido. Pasé a la última página. La de firmas. Y ahí estaba mi nombre garabateado en tinta azul, Lucía Navarro. Parecía el mío. La inclinación era correcta. El flujo general era correcto. Marta debía de haber practicado. Calcando mi firma de viejas tarjetas de cumpleaños. Su habilidad artística por fin útil. Pero había fallado en el detalle. Miré la L. Cuando firmo. Un hábito que cogí en la escuela de diseño. Mi L mayúscula tiene 2 bucles. Un pequeño bucle introductorio arriba y un bucle más grande y barrido que forma el cuerpo de la letra. Era mi marca. Mi logo personal incrustado en mi firma.
Esta L solo tenía un bucle. Era la cursiva estándar que enseñan en tercero de primaria. Era una falsificación y era torpe. Estaban tan convencidos de que yo me derrumbaría emocionalmente. Tan seguros de que me convertiría en un charco de lágrimas y me iría en 24 horas. Que ni siquiera se habían molestado en falsificarla bien. La arrogancia abrumadora de todo ello. Era hora de trabajar. Me incliné y encendí la pesada lámpara verde de banquero en la esquina del escritorio. Un charco de luz dura y enfocada inundó el secante de cuero. Un foco de interrogatorio. Coloqué la primera página plana. Saqué el móvil. Abrí la cámara y lo sostuve firme sobre el papel. Mi brazo bloqueado. Paralelo al escritorio. Era un escáner humano. Clic. El sonido amortiguado del obturador digital. Comprobé la imagen. Clare. Legible. De borde a borde. La hora grabada en los metadatos. Página 2. Las condiciones. Clic. Comprobar. Página 3. El calendario de pagos. Clic. Comprobar. Fotografié cada página. Mis movimientos económicos y precisos. Por fin coloqué la página de firmas bajo la luz. Centré la firma falsificada. Acerqué un poco. Capturando el único bucle condenatorio de la L en alta definición perfecta. Clic. Comprobar. Fotografié el sobre. La ventana con mi nombre. Clic. Comprobar. Salí de la cámara. Abrí mi aplicación de correo seguro. Creé un mensaje nuevo. Adjunté las imágenes una a una. Viendo las barras de subida llenarse. Creé un álbum encriptado exactamente como Nora había ordenado a Nora Hidalgo. Asunto, encontrado. Pulsé enviar. La pequeña confirmación de mensaje enviado debajo del asunto fue lo más satisfactorio que había visto en todo el día. Ahora la limpieza. Deshaciendo el robo. Reuní los papeles. Los apilé en el orden exacto en que los había encontrado. Imitando el ángulo ligeramente diagonal de la grapa en la esquina superior. Deslicé el fajo de nuevo en el sobre con ventana sin sellar. Coloqué el sobre de vuelta en el cajón. Exactamente donde lo había encontrado. Parcialmente metido bajo una carpeta manila del seguro del coche. Empujé el cajón. El pesado susurro de la madera volviendo a su sitio. Usé la llave para cerrarlo. El clic sólido del mecanismo encajando. Me levanté y volví a la credenza. Miré la cara de mi abuelo. Estoy en ello. Susurré. Cogí la llave. La alineé con la huella tenue y polvorienta que había dejado la cinta vieja y la presioné firmemente de nuevo sobre la madera. Me giré para irme. Me detuve. Mis ojos captaron algo en la superficie pulida de caoba del escritorio. Justo en el borde del secante de cuero. Una mancha. Era tenue. Un remolino aceitoso. No de mis dedos. Había sido cuidadosa. Esto era otra cosa. Una marca de su prisa torpe. De Marta quizás. Cuando había traído los papeles para que Ramón los revisara. Una huella de su conspiración. La miré un segundo. Esta marca de su descuido en esta habitación. En esta casa. Mi casa. Cogí el bajo de mi camiseta negra y, con un movimiento seco y deliberado, limpié la mancha. Pulí la madera hasta que brilló bajo la luz de la luna. Un acto de desprecio.
Un acto de posesión. Estaba borrándolos. Apagué la lámpara de banquero. La habitación volvió a la luz de luna. Caminé hasta la puerta del despacho. La cerré y esperé hasta que el pestillo encajó con un clic suave y definitivo. Estaba de vuelta en el pasillo. El aire aquí se sentía distinto. Más ligero. Más fino. ¿Solo entonces? Con la espalda pegada a la sólida madera de roble de la puerta del despacho. Solté por fin el aliento. Fue un aliento largo. Lento y tembloroso que sentí que había estado conteniendo 6 años. Subí las escaleras en silencio. La adrenalina del despacho desvaneciéndose. Reemplazada por un propósito ancestral frío. El préstamo falsificado era su arma. Yo estaba a punto de recuperar mi escudo. Mi destino no era mi escritorio. Era mi armario. Entré en el armario empotrado profundo. Pasé las perchas de blusas y pantalones que usaba para el estudio. Pasé los estantes de zapatos perfectamente organizados. En el fondo. En el estante más alto. Escondida detrás de mis jerseys de invierno. Estaba una caja metálica ignífuga negra para documentos. Era pequeña. Discreta y pesada para su tamaño. Me subí a un taburete y la bajé. El metal estaba frío. La llevé a mi dormitorio y la puse sobre las sábanas deshechas de mi cama. No había abierto esta caja en 8 años. No desde la semana después del funeral de mi abuelo. La llave no estaba escondida. Estaba en mi llavero principal. Una llavecita plateada sencilla que parecía de un diario. La había llevado conmigo cada día. Un peso silencioso y no reconocido en mi bolsillo. Inserté la llave y giré. La cerradura estaba dura. Pero cedió con un tunk sólido. Levanté la tapa. El contenido era escaso. Estaba mi pasaporte viejo. El certificado de nacimiento de Sofía y un solo sobre grueso color crema. Levanté el sobre. El papel era pesado. Cartulina cara. No estaba sellado. Saqué el contenido. Los documentos estaban doblados en 3. El olor me golpeó primero. Un aroma tenue. Afilado. Limpio. Antiséptico de hospital y el aceite de limón que usaba para pulir sus herramientas de carpintería. Era el olor de sus últimos días. Era su testamento original. Notarial y último. Desdoblé las páginas. El papel pesado crujiendo. Un sonido de autoridad. Sabía lo que decía. Había estado allí cuando lo firmó. Cuando la notaria. Una mujer severa de su banco. Había presionado su sello en relieve en la última página. Mi padre. Ramón. También había estado allí. Echando humo en silencio en la esquina de la habitación del hospital. Mi abuelo. La mano temblando por la enfermedad pero la firma firme. Había insistido. Mis ojos encontraron la línea. Artículo 3. Bienes inmuebles. Legado y dejo el bien inmueble situado en esta dirección. Incluyendo todas las estructuras. Instalaciones y terreno colindante a mi nieta Lucía Navarro en pleno dominio y para su uso y beneficio exclusivo. No era una herencia compartida. No se dejaba a mi padre para que la gestionara. Era mía. Lo había sido durante 8 años. Me hundí en el borde de la cama. Los papeles pesados en la mano. El recuerdo tan nítido que casi dolía físicamente. La habitación beige del hospital. El pitido rítmico del monitor cardíaco.
Mi abuelo. Su piel como pergamino viejo agarrándome la muñeca. Su voz era un graznido seco. Pero sus ojos eran claros y brillantes con una terrible previsión urgente. ¿Lo intentará?, susurró. Su agarre sorprendentemente fuerte. Ramón. Es débil. Siempre lo ha sido. Y los hombres débiles son crueles. Intentarán moverte. Lucía. Intentarán quitarte la casa. No te preocupes por eso. Abuelo. Susurré. Con la garganta apretada. Prométemelo. Insistió. Sus dedos clavándose en mi brazo. Toma esto. Dale una copia a tu abogada. Quédate con esta. No dejes que la vean. No muestres tu mano hasta. El recuerdo se cortó ahí. Pero la promesa quedó grabada. Me levanté. Guardé el testamento en la caja ignífuga y la volví a cerrar. Ahora todo encajaba. El plan de ellos. Mi contraataque. El amanecer estaba cerca. Cuando Nora llegó a las 7 de la mañana. El sol ya entraba por las ventanas del salón. Llevaba su traje negro impecable. El maletín de cuero en la mano y la mirada de quien ha ganado guerras peores. Yo había preparado café y colocado sobre la mesa del comedor las fotografías impresas de los documentos. El testamento original y mis cajas de recibos. Buen trabajo, dijo simplemente después de revisar todo. Esto no es una disputa familiar. Es un delito de falsificación documental. Estafa y apropiación indebida. Vamos a hacer que duela. A las 9 en punto llamamos a la puerta del despacho de Ramón. Entramos sin esperar. Él estaba en bata. Con cara de sorpresa. Pilar y Marta estaban sentadas en el sofá. Víctor se escondía cerca de la puerta. Nora no perdió tiempo. Señor Navarro. Señora Navarro. Señora Ruiz. Señor Ruiz. Les informo que esta propiedad pertenece en pleno dominio a mi clienta. Lucía Navarro. Según testamento notarial del 15 de marzo de 2017. Inscrito en el registro de la propiedad de Madrid. Deslizó la copia certificada sobre la mesa. Ramón palideció. Marta abrió la boca para protestar. Nora levantó una mano. Además, hemos descubierto un préstamo hipotecario de 20.000 euros solicitado con la firma falsificada de mi clienta. El banco ya ha sido notificado y ha abierto investigación por fraude. La policía será informada en breve. El silencio fue ensordecedor. Ramón intentó balbucear algo sobre familia. Vergüenza. Madre soltera. Nora sonrió fríamente. El Código Civil español no reconoce la vergüenza como motivo de desahucio. Pero sí reconoce la falsificación de documento público como delito grave. Sacó su móvil y reprodujo la grabación que yo había hecho en secreto la noche anterior, la conversación del cumpleaños. Sus propias palabras condenatorias. Pilar empezó a llorar. Marta se levantó furiosa. Víctor ya estaba buscando la salida. Nora continuó. Imperturbable. Tienen dos opciones. Opción 1, recogen sus abrigos y se marchan ahora mismo. No volverán a pisar esta propiedad sin consentimiento escrito de mi clienta. Esperarán la notificación formal de la demanda civil y la orden de alejamiento que presentaremos hoy mismo. Sus efectos personales serán recogidos en fecha y hora acordada bajo supervisión judicial. Opción 2, llamo ahora mismo al 091.
Informo de un allanamiento de morada y presento las pruebas de los delitos. Con las pruebas que tenemos, testamento. Contrato falsificado. Metadatos de las fotos. Grabación. Les aseguro que no saldrán escoltados. Saldrán esposados. El farol final había sido descubierto. Vi la cara de mi padre derrumbarse. El patriarca que había mandado durante décadas se convirtió en un anciano asustado en segundos. Sus hombros se hundieron. El rojo de indignación desapareció, dejando un gris enfermizo. Pilar se tapó la boca, sollozando. Marta se quedó rígida. El odio puro concentrado en la cara. Pero callada. Su rabia ya no tenía oxígeno. Víctor ya había dado un paso atrás hacia la puerta. Desentendiéndose. El silencio se estiró. El reloj del pasillo marcaba. Nos iremos, susurró Ramón. Las palabras apenas audibles. Era la rendición total. Nos iremos. Decisión sabia, dijo Nora. Se apartó de la mesa. Un movimiento táctico. Los había roto. Ahora era mi turno de administrar la salida. El poder había cambiado de manos. Esta era mi casa. Mis reglas. Di un paso adelante, plantándome entre ellos y la puerta. Aquí están las condiciones, dije. Mi voz tan calmada y procedimental como la de Nora. Se marchan ahora. Llévense las llaves. Las carteras y los móviles que llevan encima. Llévense los abrigos que llevan puestos. No se lleven nada más. Ni un bolso. Ni una foto. Ni un solo objeto más. Pilar jadeó. Pero mis pastillas. Sus pertenencias. La corté. Sin una gota de compasión. Serán retiradas en fecha posterior. Nora coordinará con su abogado. Quienquiera que sea. Podrán volver a esta propiedad durante 2 horas. Eso es todo. Bajo supervisión de tercero y yo estaré presente. No me hablarán. Identificarán sus objetos. Se inventariarán. Se registrarán. Y se marcharán. Inventariar. Siseó Marta. La última chispa de su veneno. ¿Nos vas a inventariar como delincuentes? Por supuesto. Respondí. Esto ya es un procedimiento judicial. Cada acción debe documentarse. Levanté el móvil. Abrí la cámara. ¿Qué haces? Tartamudeó Ramón. Las manos temblando como si yo sostuviera un arma. Para el expediente. Dije. Voz plana. Encuadré la foto, los 4. Un retrato patético de conspiración apiñados en el salón. Ramón roto. Pilar llorando. Víctor fantasma en el pasillo. Marta con la cara congelada en rabia impotente. Para el acta del incidente. Continué narrando para la grabación que sabía que la cámara del timbre estaba captando. Hora. Fecha y confirmación visual de todas las partes presentes en el momento de la advertencia verbal de allanamiento. Toqué la pantalla. El clic digital del obturador fue el sonido más fuerte de la habitación. Era el sonido de una puerta de celda cerrándose. Marta me miró. Los ojos ardiendo con un odio tan profundo que casi impresionaba. Eres cruel. Lucía, murmuró. La voz baja y temblorosa. Eres una persona fría y cruel.
Bajé el móvil. La miré directamente a los ojos. Todos los años de infancia compartida. De hermandad. De celos y traición estaban en esa mirada. No soy cruel. Marta. Dije. Soy precisa. Esa fue la última palabra. No hubo respuesta. Ya no quedaba nada que decir. Simplemente señalé con la cabeza hacia la puerta. Marchaos. Era una orden. Y por primera vez en sus vidas. Me obedecieron. La salida fue un desfile lento y agonizante de vergüenza. Ramón. Ojos fijos en la tarima. Pasó arrastrando los pies junto a mí. No me miró. No podía. Pilar. Apoyada en él. Tropezaba. Los sollozos resonando en el recibidor. Víctor ya estaba fuera. El primero en cruzar la puerta. Un cobarde huyendo del incendio. Estaba en el porche antes de que Pilar hubiera llegado al umbral. Marta fue la última. Caminaba despacio. La espalda rígida. La botella de cava que había traído para celebrar su victoria aún estaba en su mano. Se detuvo justo delante de mí. Tan cerca que sentía el calor de su rabia. Pensé por un segundo eléctrico que podría golpearme con ella. No me inmuté. Ni siquiera parpadeé. Solo esperé. Sus ojos escanearon mi cara buscando una sola grieta. Un gramo de miedo. Lástima o debilidad. No encontró nada. Con un último aliento tembloroso que sonó más a gruñido. Se giró y salió. Empujando el hombro de su padre al pasar. Di un paso adelante. Se apiñaron en el porche. Una masa derrotada y confundida enmarcada en la puerta de mi casa. Cogí el borde de la pesada puerta de roble macizo y la cerré. El golpe de la madera contra el marco fue definitivo. Cortó la imagen de ellos. Cortó el sonido de los sollozos de mi madre. La casa quedó en silencio. Un silencio tan profundo. Tan absoluto. Que casi era un sonido en sí mismo. Era el sonido de la casa respirando. Era el sonido de un peso levantado. De un veneno drenado. La casa exhaló. Y yo exhalé con ella. Alargué la mano hacia el cerrojo nuevo de acero que el cerrajero había instalado la noche anterior. Lo giré. El sonido del cilindro pesado de latón deslizándose en la placa fue el más bello y satisfactorio que había oído jamás. Era el sonido de la seguridad. Era el sonido de la finalidad. Era el sonido de la posesión. Apoyé la frente contra la madera fresca y lisa de la puerta. Mis piernas. Que habían sido barras de acero durante 24 horas. De pronto se sintieron como agua. La adrenalina se iba y en su lugar quedaba un agotamiento vasto y hueco. Pero no lloré. Llorar era una liberación. Esto no era liberación. Era cierre. Lucía. La voz de Nora llegó desde el salón. Me giré. Ya estaba guardando su portafolio de cuero. Movimientos rápidos. Profesionales. Eficientes. La batalla había terminado. Ya se preparaba para la larga guerra administrativa. Buen trabajo, dijo. Era el mayor elogio que había recibido nunca de ella. Ahora. Plan para mañana. A las 8 estamos en la comisaría a presentar la denuncia completa. Entregaremos el préstamo falsificado. ¿El testamento? La grabación del timbre y tus fotografías.
A las 9:30 estamos en el banco en persona con el departamento de fraude. A las 10:30 en el registro de la propiedad para inscribir la nota marginal de titularidad y reafirmar la cadena de propiedad. Es un día administrativo. Vamos a construir un muro ladrillo a ladrillo legal tan alto que nunca puedan ni asomarse. Asentí. Mi mente ya cambiando. Bloqueándose en las nuevas tareas. Un muro. Me gustaba eso. Tendré la orden de alejamiento temporal redactada y enviada a un procurador esta noche. Añadió. Cerrando la cremallera del portafolio. No podrán acercarse a menos de 500 metros de ti o de Sofía. Descansa. Te lo has ganado. Caminó hasta la puerta que yo acababa de cerrar. Cierra detrás de mí. Me dio un solo asentimiento seco. Un saludo de guerrera a guerrera. Y se fue. Giré el cerrojo de nuevo. Clic. Cerrado. Estaba sola. En mi casa. Me quedé en el silencio. Escuchando. Oí el sonido tenue de Sofía arriba. Cantando a sus muñecas. El primer orden del día era proteger las pruebas. Fui al armario. Bajé la caja ignífuga negra y saqué el testamento de mi abuelo. Me senté en mi escritorio y pasé las páginas gruesas color crema por el escáner de alta resolución. Escaneé cada página. Cada firma. El sello notarial en relieve. Guardé el archivo como PDF protegido con contraseña. Copié el archivo en 3 memorias USB encriptadas. Una volvió a la caja ignífuga, que devolví al estante alto. La segunda fue a mi bolso. Lista para Nora por la mañana. La tercera entré en la habitación de Sofía. Ella estaba en el suelo construyendo una torre de bloques. Levantó la vista y me regaló una sonrisa brillante y sin complicaciones. Fui a su estantería. Saqué su libro favorito. ¿Dónde viven los monstruos? Abrí la tapa gastada de cartón. Pegué la pequeña memoria USB negra en la contraportada interior. Escondida bajo la ilustración de la cena de Max esperándolo aún caliente. El documento más importante de nuestras vidas. Escondido en el lugar más seguro que podía imaginar. Volví a mi habitación. Mi móvil en la mesilla se iluminó. Una cascada de mensajes nuevos. La nueva red de seguridad tejiéndose en tiempo real. El primero era un correo del Departamento de Cumplimiento Normativo del banco. Cuenta marcada. Propiedad en su dirección. Estimada señora Navarro. A petición de su letrada hemos marcado la cuenta en cuestión. Todas las operaciones pendientes han sido congeladas y se ha abierto investigación interna de fraude. Un representante se pondrá en contacto. El segundo era un mensaje del cerrajero. Hola Lucía. Solo para confirmar. Mi cita de las 2 se canceló. Puedo estar ahí al atardecer. Sobre las 6:30. Si te va bien. Ponemos los nuevos cerrojos de alta seguridad esta misma noche. El muro legal. El muro físico. Los ladrillos se estaban colocando. Volví con Sofía. Me arrodillé en el suelo junto a su torre de bloques. Besé la coronilla de su pelo. Olía a galletas y infancia. Hacemos cosas difíciles. ¿Cariño? Susurré. Más para mí que para ella. Pero las hacemos con cariño. Por nosotras. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma. Había dormido 4 horas profundas y sin sueños. Era el primer descanso verdadero en años.
La casa estaba tranquila. Segura. Los nuevos cerrojos de alta seguridad que el cerrajero había instalado la noche anterior se sentían sólidos. Un escudo de acero y latón. A las 7:30 Sofía estaba desayunada. Vestida y con 2 trenzas perfectas. A las 7:45 la dejé en casa de una amiga para una cita de juego. Una mentirijilla necesaria para protegerla de los asuntos del día. A las 8 en punto entré por las puertas dobles de la comisaría del centro. Nora ya estaba allí. Junto al mostrador de recepción. Su portafolio negro en la mano. Parecía tallada del mismo granito que el edificio. No esperamos. Nora había llamado antes. Nos escoltaron a una sala de entrevistas pequeña de paredes grises. Una detective. Una mujer de ojos cansados y expresión sin tonterías. Escuchó. Esto no era un relato emocional dramático. Era la entrega de hechos. Me llamo Lucía Navarro. Empecé. Soy la propietaria legal de la vivienda en... Expuse la cronología. Los 6 años de pagos. La fiesta de cumpleaños. El ultimátum de 24 horas. El descubrimiento de los documentos. Nora colocó las pruebas sobre la mesa mientras yo hablaba. Primero el testamento. La detective leyó el artículo 3. Los labios moviéndose ligeramente. Luego asintió. Segundo. El contrato de préstamo falsificado. Lo cogió. Miró la página de firmas. Luego a mí. ¿Esta es tu firma? Es una falsificación de mi firma. Dije. Fíjese en la L mayúscula. La mía tiene 2 bucles. Esta solo uno. La detective se acercó más. Un destello de interés profesional en sus ojos. Sacó una lupa pequeña del cajón de su escritorio. Vaya por Dios. Murmuró. Nora deslizó las fotografías que yo había tomado. Con hora del móvil. Sobre la mesa. Mi clienta descubrió el fraude aproximadamente a la 1:17 de la madrugada de ayer. Después de haber sido amenazada ilegalmente con desahucio por el codeudor. Su padre. Ramón Navarro. La expresión de la oficial se endureció. Sacó un formulario. La denuncia penal. Fotografió el préstamo falsificado con su propia cámara del departamento. El flash saltando. Una serie de pequeñas explosiones brillantes que parecían dar carácter definitivo al delito. A las 9:15 la denuncia estaba presentada. Teníamos número de caso. El engranaje impersonal y sistemático de la ley había empezado a moverse. Nuestra siguiente parada fue el banco. No el vestíbulo. Sino las oficinas corporativas. Un piso alto en una torre de cristal. Nos esperaban. La carta de preservación de pruebas había encendido un fuego bajo su equipo de cumplimiento. Nos recibió un abogado interno. Un hombre con traje caro que parecía profundamente infeliz. Señora Navarro. Señora Hidalgo. Dijo. Estrechándonos la mano con un apretón demasiado firme. Tomamos estas alegaciones. Por supuesto. Con la máxima seriedad. Ya tienen el documento falsificado. Cortó Nora. Atravesando su guión. Estamos aquí por el material adicional. Concretamente las grabaciones de audio. El abogado se puso rígido. Esos materiales forman parte. Por supuesto. De una investigación interna activa. Y también son centrales en una investigación penal. Contraatacó Nora.
Voz como hielo. Una copia se entregará a la detective de este caso. Pero mi clienta fue víctima de robo de identidad. Tiene derecho a saber cómo fallaron las medidas de seguridad de su institución y permitieron que se concediera un préstamo fraudulento a su nombre. El abogado sabía que había perdido. Hizo una llamada. 10 minutos después estábamos en una sala de reuniones escuchando un archivo de audio. Operadora del banco verificando seguridad. ¿Puede decirme el apellido de soltera de su madre? Voz femenina. Me quedé helada. Era Marta. Su voz alta y clara. Intentando sonar profesional. Intentando sonar como yo. Operadora, ¿y los 4 últimos dígitos de su DNI? Voz de Marta, 7249. Los míos. Claro que lo sabía. Era mi gemela. Operadora, gracias. Señora Navarro. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Sentí náuseas. Esta era la verdadera violación íntima. No la firma. ¿Esto? Su voz suplantando la mía. Contestando las preguntas que se suponía que me protegían. Nora solo tomó nota en su blog legal. El banco ha confirmado. Dijo. Voz seca. Que la llamada que inició la solicitud del préstamo se hizo desde un número registrado a nombre de su hermana Marta. Y la huella de voz no coincide con sus registros bancarios anteriores. Están cooperando plenamente. Su seguridad interna falló y ahora están en control de daños. Están de nuestro lado. A las 10:30 estábamos en el registro de la propiedad. Una sala vasta y silenciosa que olía a papel viejo y cera para suelos. Esto no era una pelea. Era una afirmación. Una funcionaria. Una mujer mayor de cara amable. Tecleaba en su ordenador. Revisando los archivos que Nora había enviado electrónicamente. Sí. Aquí está. Dijo. Giró su monitor. La cadena de titularidad está perfectamente clara. Señaló. Ahí estaba la escritura original de los años 70. Luego la única transferencia limpia hace 8 años desde la herencia de mi abuelo a Lucía Navarro. Mujer soltera. No había ninguna transferencia a Ramón nunca. Ha estado viviendo en su casa. Dijo la funcionaria. Mirándome por encima de las gafas. Había visto esto antes. Sí. Dije. Bueno. Dijo ella. Pulsó imprimir. Una impresora pesada en la esquina cobró vida. Vamos a asegurarnos de que quede oficialmente reafirmado. Sacó el documento de la impresora. Una escritura nueva limpia de reconocimiento y presionó el sello oficial en relieve del registrador en la esquina con un tung pesado. Usted es la única propietaria legal. Sin cargas. Sin otras reclamaciones salvo. Por supuesto. Su cara se nubló. Este préstamo fraudulento que su abogada tendrá que cancelar. Pero en cuanto a titularidad. Es toda suya. Querida. El papel estaba caliente en mis manos. El testamento había sido la promesa. Esto era la prueba. Cuando salimos al sol brillante de la mañana. Mi móvil vibró. Un nuevo buzón de voz. El número estaba oculto. Pero sabía quién era. Lo puse en altavoz. Lucía. Oh. Lucía. Cariño. Esto ha sido un terrible malentendido. Tu padre no está bien. Está tan disgustado. Y Marta, ella no lo decía en serio.
Ya sabes cómo se pone. Podemos arreglarlo. Podemos simplemente llamar a los abogados. Cariño. Por favor. Podemos sentarnos. Solo nosotras y hablar. Podemos arreglarlo. Somos tu familia. El mensaje terminó. Miré el móvil. El intento patético y transparente de manipulación. Podemos arreglarlo. El lema familiar. No contestes. Dijo Nora. Voz dura. No te involucres. Todo contacto debe pasar por mí. Ya estaba escribiendo. Estoy enviando un requerimiento de cese y desistimiento al abogado que inevitablemente contratarán. Cualquier contacto posterior se archivará como acoso e intimidación a testigo. Otro correo apareció cuando subimos al coche. Este era de una dirección desconocida. Asunto, testimonio. Era de Víctor. Lucía. Te escribo para decirte que no tenía ni idea de lo que Ramón y Marta estaban haciendo. Nunca estuve en la habitación. Nunca firmé nada. Me dijeron que estabas de acuerdo con el préstamo. Que era una inversión familiar. Estoy dispuesto a testificar esto para ayudarte a cambio de que mi nombre quede fuera de la demanda civil. No soy como ellos. Lo siento muchísimo por todo esto. Le pasé el móvil a Nora. Lo escaneó. Expresión inalterada. ¿El comadreja? Dijo. Devolviéndomelo. Ofrece testificar contra su mujer para salvar su propio pellejo. Un clásico acto de autoconservación. Es útil. Prueba la conspiración y muestra que la alianza está completamente fracturada. Lo examinaremos. Pero no hacemos promesas. El resto del día fue un borrón de administración legal. Me reuní a solas con la detective. Entregué una declaración cronológica calmada. No usé adjetivos. No dije enfadada. Dije, afirmó que yo era una vergüenza. No dije que Marta estaba celosa. Dije, Marta admitió que había falsificado la firma. Les di hechos. Una cadena fría y dura de hechos. A las 4 de la tarde Nora llamó. El juzgado ha fijado una vista urgente y la orden de protección temporal ha sido concedida. Se está notificando mientras hablamos. El allanamiento ahora es delito de detención. Si se acercan a menos de 500 metros de Tío de Sofía, llamas al 091. Los retirarán. El muro estaba construido. La fortaleza estaba completa. Esa tarde hice el camino del colegio. Recogí a Sofía de casa de su amiga. Sonriendo. Le cogí la mano. Compramos helado. Los vecinos regaban sus jardines. Vi a la señora Hernández 2 casas más abajo observándome desde detrás de sus cortinas. Sabía que el cotilleo volaba. Sabía que debían de haber visto al cerrajero. A Nora. La ausencia de mi familia. Sonreí. Saludé con la mano y entré con Sofía. Su mano en la mía. Ella estaba intacta. Estaba ilesa. Esa era la única victoria que importaba. Esa noche. Después de que Sofía se durmiera. Me quedé en la cocina. Un vaso de agua en la mano. La casa estaba tranquila. ¿Segura? Mía. Mi móvil vibró en la encimera. Un mensaje de número desconocido. Crees que eres muy lista. Crees que has ganado. Has destrozado esta familia. Te has vuelto contra tu propia madre.
Eres un monstruo. Espero que seas feliz sola en esa casa. Recibirás lo que te mereces. No estaba firmado. No hacía falta. Era Marta. Una amenaza disfrazada de disculpa patética. No contesté. Hice una captura de pantalla. Se la reenvié a Nora y añadí una sola línea, prueba para la vista de mañana. La respuesta de Nora fue inmediata. Nos vemos a las 9. Estamos listas. Apagué el móvil. Caminé por la casa oscura y tranquila. Mi casa. Subí las escaleras. La mano apoyada en la barandilla lisa y gastada. La que mi abuelo había lijado él mismo. Sus manos callosas y fuertes dando forma a la madera. Me quedé allí mucho rato. Solo sintiendo la veta bajo mi palma. La fuerza sólida y fiable de ella. Lo hice. Abuelo. Susurré en la oscuridad. Lo terminé tal como te prometí. Agradecí la madera. Agradecí las paredes. Agradecí los cimientos. Mañana era la vista para la orden de alejamiento permanente. Mañana el procurador entregaría las demandas civil y penal completas. Mañana era la entrega. Mi salón ya no era un hogar. Era un anexo de juzgado. Un espacio administrativo frío. Eran las 9 de la mañana. Nora estaba sentada a la mesa de centro. Su traje negro contrastaba con la tapicería gris pálida. Era su escritorio ahora. Sus carpetas estaban alineadas perfectamente con el borde de la mesa. El préstamo falsificado. El testamento. Mi inventario. Mi móvil estaba en la repisa de la chimenea. Apoyado contra un jarrón. La pantalla oscura. Pero la cámara del timbre estaba activa. Grababa. El audio sincronizado. Su lente gran angular capturando todo el terrible cuadro. Los cuatro estaban en el sofá frente a Nora. Eran prisioneros atrapados en mi casa por la orden de protección notificada la noche anterior. Habían estado macerando en su derrota. En su rabia y su miedo durante 12 horas. La cara de Ramón era gris. Pilar pálida. Los ojos rojos e hinchados. Víctor no paraba de secarse las palmas en los pantalones. Marta solo estaba rígida. Una estatua de veneno silencioso puro. El timbre sonó. No era un sonido amistoso. Era el comienzo. Fui a la puerta y abrí. Un hombre con chaqueta sencilla mostró una placa. Lucía Navarro. Sí. Procurador. Dijo. Voz aburrida. Sostenía un grueso fajo de documentos grapados. Vengo a notificar a Ramón Navarro. Pilar Navarro. Marta Navarro y Víctor Ruiz. Miró más allá de mí. Vio a los cuatro en el sofá y asintió. Bueno. ¿Esto lo facilita? Pasó junto a mí al recibidor. Se acercó primero a Ramón. Ramón Navarro. Queda usted notificado. Extendió el grueso paquete. La citación. La demanda civil completa. La petición de daños. Ramón miró los papeles como si fueran una serpiente enrollada. Yo no acepto. El procurador simplemente dejó caer el paquete. Golpeó la alfombra a los pies de Ramón con un golpe suave y pesado. Negativa anotada. Dijo el procurador. Marcando una casilla en su portapapeles. La notificación es efectiva. Pasó a mi madre. Pilar Navarro. Queda usted notificada.
Ella cogió el paquete con mano temblorosa. Todo el cuerpo sacudido. Marta Navarro. Marta arrancó los papeles de su mano. Los ojos centelleando. Víctor Ruiz. Víctor cogió su paquete y se encogió. La cara cenicienta. Todos han sido notificados, dijo el procurador. Hizo una nota final y salió por la puerta. El primer ladrillo legal irrompible estaba colocado antes de que la puerta se cerrara del todo. Un nuevo sonido llegó. Un golpe oficial fuerte en la madera. Abrí de nuevo. Un agente de la Policía Nacional. Su uniforme impecable. Su cinturón de servicio pesado con equipo. Su cara profesional. Sus ojos cansados. Había visto esto antes. Estaba profundamente poco impresionado. Señora. Soy el agente Miller, dijo. Voz plana. Estoy aquí para hacer cumplir los términos de una orden de protección temporal y mantener la paz durante un auxilio civil. Gracias. ¿Agente? Dije, apartándome. Por favor. Pase. Entró en la casa. Su presencia succionando todo el aire restante de la habitación. Era la manifestación física de la ley. Su mirada barrió a los cuatro en el sofá. Ya no eran familia. Eran sospechosos. Se posicionó cerca de la puerta. Un centinela uniformado silencioso. Nora, que había estado observando el desfile, recibió un correo. Vi su móvil iluminarse. Lo leyó. Expresión inalterada. Y luego usó su portátil para enviar un archivo a la pequeña impresora inalámbrica que había montado en la mesita auxiliar. La impresora zumbó. Un sonido administrativo tranquilo. Escupió una sola hoja. Nora la cogió. No los miró. La deslizó sobre la mesa de centro. Una nueva prueba. Colocándola directamente al lado del préstamo falsificado. Para que conste, dijo. Su voz cortando el silencio. Este es el informe de cumplimiento del Departamento de Fraude del banco. Incluye un análisis de huella de voz de la llamada usada para iniciar el préstamo fraudulento. Confirma que la persona que llamó hizo una pausa. Tenía una huella de voz que no coincidía con la de mi clienta. Pero contestó todas las preguntas de seguridad con datos familiares íntimos. Marta se estremeció. Un pequeño temblor violento. La red ahora estaba completa. Él como estaba documentado. Di un paso adelante. Era mi turno. ¿Agente? Dije. Parte de esta denuncia incluye la justificación del intento de desahucio. Abrí la última carpeta. La más gruesa. La de la funda roja. La que cronificaba 6 años de mi vida. Mi dinero. Me acusaron de ser una carga. Dije. Una vergüenza. Coloqué el primer documento sobre la mesa. Esta es la factura pagada del tejado nuevo. 20.000 euros. Fechada en agosto de hace 2 años. Coloqué la siguiente. Esta es la factura desglosada de la reforma completa de la cocina. Que yo dirigí y pagué. 12.400 euros. ¿Seguí? Estaba construyendo un muro de papel. Un muro de mi vida financiera. Este es el recibo del IBI del año pasado. Pagado desde mi cuenta. Esta es la factura de la caldera nueva. Este es el recibo del juego de comedor.
sobre el que todos comieron mi tarta de cumpleaños. Este es el trabajo eléctrico. Este es el de fontanería. Fechas. Importes. Fotografías de las obras terminadas. Mi dinero. Mi trabajo. Mi inversión. Yo no era inquilina. Yo era la que mantenía toda la estructura podrida sin derrumbarse. Fue el inventario lo que la rompió. Marta había estado vibrando. Un cable demasiado tenso. La visión de los recibos. La contabilidad fría. Dura y sin pasión de su fracaso, y mi aportación fue lo único que no pudo soportar. No gritó. No lloró. Se movió sin sonido. Un gruñido animal bajo que le salió de la garganta. Se lanzó. No se lanzó contra mí. Se lanzó contra la mesa. Sus manos eran garras apuntando no a los recibos, sino al testamento. Al origen. No lo tendrás. Chilló. Su cuerpo volando a través del pequeño espacio. No lo tendrás. Nunca llegó. El agente Miller se movió tan rápido que casi fue un borrón. No la agarró. No la tocó. Simplemente se interpuso entre ella y la mesa. Un muro sólido uniformado de Kevlar y acero. «Señora», dijo. Voz no alta, pero mortalmente seria y aburrida. «Retroceda ahora». La línea se mantuvo. El viejo equilibrio de poder estaba muerto. Marta se quedó congelada. La mano a centímetros del testamento de mi abuelo. Jadeaba. El pecho agitado. Los ojos desorbitados. Miró a la gente. Este extraño armado e impasible en su casa. Y vio que no tenía poder. Era nada. Lentamente. Muy lentamente. Retiró la mano. Nora se levantó. Ya no se dirigía a la familia. Se dirigía a la ley. «¿Agente?», dijo. Su voz una recitación final y formal. Para resumir. Mi clienta Lucía Navarro es la única propietaria legal de esta propiedad. Dio un golpecito al testamento. Estas personas. Señaló a los 4. Han sido notificadas con una demanda civil que detalla una conspiración para defraudarla, incluyendo falsificación de documento y robo de identidad. Dio un golpecito al préstamo falsificado y al informe del banco. Están en violación de una orden de protección temporal por su presencia aquí, que usted está aquí para hacer cumplir. Miró a la gente. Hay una menor. La hija de 6 años de mi clienta reside en esta vivienda. Por la seguridad inmediata de mi clienta. Por la protección de su hija y por la claridad absoluta de titularidad. Solicitamos que instruya a estas personas a abandonar las instalaciones inmediatamente. El agente asintió una vez. Había oído suficiente. Giró su mirada plana e impasible hacia Ramón. «Señor». «¿Señora?», dijo. La orden es clara. Su tiempo aquí ha terminado. Se les instruye a recoger cualquier efecto personal que puedan llevar en las manos y abandonar la propiedad ahora. Cualquier resistencia. Cualquier negativa a marcharse. Cualquier nuevo estallido. Y estarán en violación de la orden de protección. Lo que resultará en su detención inmediata. ¿Queda entendido? Detención. La palabra. La realidad brutal final. Cayó en la habitación. El derrumbe fue inmediato. Las rodillas de Pilar se doblaron.
Emitió un sonido agudo y pequeño y simplemente se dobló, desplomándose sobre el cojín del sofá. Su cuerpo había cedido. Ramón intentó reunir un último jirón patético de dignidad. Se apretó más la bata de seda. Esto es un atropello. Yo soy. Pero su voz se quebró. Su autoridad. Su fanfarronería. Toda la actuación de su vida se agotó. Se evaporó. Era solo un anciano hueco y asustado. Víctor no esperó. Era una rata y el barco se había hundido. Agarró las llaves del coche de la mesita de entrada. Marta. Marta. Vámonos ya. Solo vamos. Tiró de su brazo. Desesperado por salir. Por salvarse. ¿Y Marta? ¿Se quedó allí congelada? Temblando. La cara una máscara de odio tan venenoso que apenas era humano. Víctor tiró fuerte y ella tropezó, dejándose arrastrar hacia el recibidor. Se detuvo en el umbral. Miró atrás hacia mí. Espero que te pudras aquí sola. Tú. Fue su última bala. Era un cartucho vacío. El insulto que una vez podría haberme herido era solo un sonido patético y débil. Murió en el umbral. Salieron en fila. Ramón. Hombros hundidos. Sin mirarme. Pilar llorando histéricamente. Apoyada en su brazo. Víctor medio arrastrando a Marta, que todavía temblaba con una rabia que ya no tenía a dónde ir. El agente los siguió al porche. Los vio bajar por el camino. Los vio llegar a la acera pública. Solo entonces se giró hacia mí. Me entregó un pequeño resguardo de papel carbón. Un recibo de cumplimiento. Han sido notificados y oficialmente desalojados. Señora, dijo. La orden está en pleno vigor. Si regresan. Si siquiera pisan el césped. Llame inmediatamente al 091. Nosotros nos ocuparemos. Gracias. ¿Agente? Dije. Que tenga un buen día. Respondió. Y cerró la puerta. El silencio que resonó por la casa fue absoluto. Era limpio. Era puro. Era el sonido de una fiebre rompiéndose. Me quedé en el recibidor de mi casa. Caminé hasta la mesa de centro. Recogí con cuidado y método el testamento. El préstamo falsificado. El informe del banco. Mis recibos. Los metí todos de nuevo en la caja ignífuga negra. Caminé hasta la puerta principal. Alargué la mano y giré el nuevo cerrojo de acero macizo. El clic del cilindro pesado deslizándose en la placa fue el sonido más fuerte y más bello que había oído jamás. Era el sonido del final. Era el sonido de la seguridad. Misión cumplida. Apoyé la frente contra la madera sólida y fresca de la puerta. Mamá. Una vocecita llegó desde el pasillo. Me giré. Sofía estaba allí, frotándose los ojos. Debía de haberse despertado con el ruido. Llevaba una corona de cartulina y crayones en la cabeza. Un relicto olvidado de su propia fiesta. 2 días atrás. Miró el salón vacío. Miró las carpetas en mi mano. Miró mi cara. ¿La fiesta ha terminado?, preguntó. La miré. Mi niña valiente. Lista y preciosa. Me arrodillé allí mismo en el recibidor sobre la tarima que yo misma había lijado. Sonreí.
Y esta vez no era armadura. No era una actuación. Era real. Alargué la mano y le enderecé con suavidad la corona de crayones. No. ¿Cariño? Dije. Mi voz por fin. Por fin. Firme. Ahora empieza la parte buena.